las llaves del Hades. Y tiene una revelación gloriosa y victoriosa de que los hermanos de la iglesia del primer siglo ya no recuerden al Cristo que estuvo en una cruz con una corona de espinas sobre su cabeza, con unos brazos abiertos, con un cuerpo ensangrentado, sino que pudieran tener una visión gloriosa del Cristo redentor y victorioso, que no solo venció la cruz, sino que venció el Hades, y que ahora, dice Juan, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por la iglesia del Señor. ¡Aleluya! Ese es el Cristo que se nos revela en las 7 cartas de la iglesia de Asia. Es el Cristo que el Señor da a conocer a través de Juan. Dice la revelación de Dios a Jesucristo, y Jesucristo se la dio al ángel, y el ángel se la dio a Juan, y Juan se la dio a la iglesia del Señor. Porque había que inyectar un mensaje de esperanza, un mensaje que avivara el fuego, un mensaje no de frustración, no de derrota. Nosotros tenemos la esperanza de que primero tenemos con nosotros al vencedor. Y el vencedor le reveló en una pequeña isla llamada Creta al apóstol Pablo, diciendo que el que está en Cristo es más que vencedor. Amén. Y ese es el mensaje de la esperanza. Y este es el mensaje que usted tiene que escuchar. Yo no vine a darle una clase de economía. Yo censuro a los predicadores que le dicen a la iglesia: yo quiero hablarte de las 21 leyes del éxito. Y cuando yo me reúno con los jóvenes ministros, les digo: ¿tú quieres tener éxito? Si quieres tener éxito, entonces guarda los principios de vida. Sujétate, sé obediente y sé leal. Porque son principios intransferibles, son principios inviolables. Cuando estudiamos la teología moral, se nos dice que la obediencia produce sujeción, que la obediencia produce lealtad. Y cuando una persona se sujeta, obedece y es leal, entonces puede escuchar la voz del maestro cuando dice: y el que venciere, yo le daré que se siente con mi Padre en el templo. Aleluya. Eso dice el Señor: al que venciere. Y al que venciere, yo lo haré columna en el templo. Y al que venciere. Y cuando uno comienza a leer las cartas del Señor, consigue 7 mensajes, claro, pero hay uno sobre todo, cuando el apóstol Juan dice: y yo estaba en el día del Señor. Y hay una discusión de los escatólogos y los teólogos queriendo decir que cuál era el día del Señor. Y algunos dicen que el día del Señor era el día domingo, era el primer día de la semana de la resurrección, porque el Señor había resucitado el primer día de la semana. Yo dificulto esa interpretación, porque cuando yo leo el capítulo 2 del libro de Isaías, del versículo 10 al versículo 22, Isaías, mirando el futuro, dice la condición en cómo iba a estar el mundo cuando regresara nuestro Señor. Y el profeta Isaías dice: el día del Señor. Y el día del Señor es cuando Dios va a intervenir a través de su Hijo Jesucristo en el tiempo y en la sombra de los hombres. Y estamos esperando el día del Señor. Y el día del Señor Él lo dijo en el Evangelio de Mateo, cuando dijo: y verás al Hijo del Hombre descender en una nube. Y verás al Hijo del Hombre descender en una nube. Y verás al Hijo del Hombre descender en una nube.
El mismo Juan dice que él vio descender al Señor con un vestido de lino fino blanco. En su pecho tenía un cinto que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. En su muslo tenía un nombre escrito y venía montando en un caballo blanco con una corona y una espada, como el Rey de Reyes que viene a intervenir en el día y en el tiempo del hombre, porque el día del Señor es cuando Él intervenga en los planes del hombre. Eso nos llena de esperanza. Eso nos llena de esperanza, de alegría. Saber que el Señor va a venir. Por eso el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Le dice: tampoco queremos ser, hermanos, que ignoréis acerca como aquellos que no tienen esperanza. La gente se queja. Uno va al mercado. Yo salía con el pastor Manel y le decía: vean los rostros de la gente. Mire la condición depresiva en que vive. Miren a esa gente. Yo fui, no pude estar el jueves, el viernes en el culto, no pude estar. Fui a Villa de los Robles. Y se hizo el trabajo de evangelismo casa por casa. Luego se reunieron los niños para darle la clase, unos 20 niños más o menos, conté. De repente yo estoy detrás de esos niños y un niño le dice al otro: van a pasar película los hermanos y nos van a dar sándwiches. Y dice el otro: qué bueno, porque no he comido nada hoy. Mire que yo me paré y me metí en la camioneta. Y para no ponerme a pensar y que las ideas me embolataran, me puse a leer, a ver noticias y entretenerme. Otro día, cuando hemos ido a hacer un servicio, le llevamos algo a los niños. Cuando voy a San Luis se reúnen más de 40 niños y trato de llevarles algo. En estos días fuimos y llevamos 200 almuerzos y vi cómo la gente salía de sus casas con platos, con ollas. Y yo decía: oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender como iglesia que mientras tú regresas, nosotros tenemos que ayudar a nuestras comunidades. Pero son personas que no tienen esperanza. Y dirá usted: yo también estoy en la misma condición. No, yo no estoy en la misma condición. Y si yo estoy en una condición que ellos están, entonces debo revisarme en esta tarde. Porque yo no puedo vivir en una condición humillante y deplorable como la que vive el mundo. Porque yo salí del mundo y ahora voy camino a la tierra prometida. Y mientras voy camino por el desierto, siempre voy a tener el agua. Siempre van a haber los codornices. Siempre el Señor va a separar las aguas del mar. Siempre el Jordán se va a parar el agua. Siempre va a haber una luz y un sol que se detienen para que yo marche el camino. Porque Él dijo claramente: yo iré con ustedes donde quiera que ustedes vayan. Si yo estoy en esa condición, entonces quiere decir que yo voy camino a Canaán con el corazón en Egipto. ¿Me expliqué? Algo está pasando en tu vida. Porque el Dios de la provisión, el Dios que dijo: te bendeciré, y a través tuyo bendeciré las tierras, y a través tuyo bendeciré a los que te bendicen. No miente ni cambia. Eres el mismo, hoy, siempre y mañana. Yo soy el que soy, dijo Él. No tengo sombra,
ni variación, y eres el Dios que te provee. Por eso tenemos esperanza. Tenemos un mensaje de esperanza para un mundo que no tiene esperanza. Cuando miramos los diferentes espacios de entrevistas, de noticias, ninguno nos da una buena noticia. Hoy en la tarde hablábamos con los hermanos y mi hijo y decíamos algo va a pasar en esta nación. Fui invitado a una reunión de pastores aquí en San Francisco y cuando estaba ahí le dije al pastor que me invitó, pero esto tiene alguna connotación política. ¿Por qué, pastor? Porque yo soy pastor, no político. Si tiene algo que ver para ayudar a la sociedad, aquí está la iglesia, yo estoy aquí. Pero si es para tener una figura política, no, ya yo tengo un rey. Y cuando Él establezca su reino, yo le voy a pedir ser el gobernador del Zulia. Pero cuando Él establezca su reino, en el milenio, de resto no tengo nada que buscar. Solamente predicar el Evangelio de Cristo. Porque es el que trae esperanza, es el que trae gozo, es el que trae alegría, es el que te prepara para que los cielos un día se recojan y aparezca la figura del Hijo del Hombre levantando su cuerpo. ¡Aleluya! Entonces usted no puede seguir distraído. Usted no puede seguir atemorizado. Usted no puede seguir viviendo del terror. Usted debe tener una vida abundante. Y si usted no tiene una vida abundante, es bueno que ahorita que está aquí en la casa de Dios, usted se revise, se pregunte, ¿por qué está mi economía así? Yo sé que estamos siendo bombardeados. Todos los días los herejes se levantan y invaden nuestras redes. Ahora hay un movimiento que dice que no debemos diezmar. Hay un maestro de aquí, del silencio del Callao, llamado José Briceño, que habla en contra del diezmo. No sé de qué vive él. El que niega el diezmo, niega a Dios. Y si usted está aquí, le digo que usted es un apóstata. Sencillito así. No se lo mando a decir. Lo que es de Dios es de Dios. Nuestro padre le dijo Dios así: tienes todo el huerto, ¿lo miras? Porque tú eres el autónomo, tú eres el administrador. Y de todo lo que hay en este árbol tú vas a poder comer, menos de ese árbol que está ahí, del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo Adán podía tomar. De todo Adán podía comer. Pero había un principio, la obediencia. Había un árbol que no podía tocar. Entonces vienen los letrados y dicen: es que el diezmo era para la ley. Porque en Levítico 27:30 el Señor dice: el diezmo es mío y es santo. Entonces los letrados vienen y dicen, pero los letrados con L mayúscula. Le decía a unos pastores en San Jacinto: es que ustedes están orgullosos de su ignorancia. Y la ignorancia es atrevida. Sáquense eso de la cabeza. Porque Abraham diezmó antes de la ley 430 años. Pablo dice que la promesa vino antes que la ley. Y la promesa es que Dios nos iba a redimir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa era que Él nos iba a liberar de la enfermedad, de la maldición, de la pobreza y del pecado a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo estaba diciendo 430 años antes de la ley. Cuando tú comienzas a violentar el principio divino, te atas a la miseria, te atas a la pobreza, te atas
te atas a la mentira del diablo y sigues viviendo conforme a los principios del mundo y no conforme a los principios establecidos por el Señor. Tenemos que volver al principio divino. Sí, yo sé que hay muchos que escriben en las redes y se llaman doctores y te confunden, porque eso es lo que busca el diablo: ataque, destruirte, porque él vino a eso, a matar, a destruir. No es la religión. Escuché a un letrado maracucho en estos días enseñando a un grupo de pastores que dijo que cuando la Biblia dice en Juan capítulo 10 que él vino a matar, a destruir, a engañar, no se refería al diablo, sino que se refería a la religión. Yo soy religioso. Yo, cuando me preguntan, ¿usted es religioso? Yo soy religioso. Yo creí en una religión. No en una religión que me embrutece, no en una religión que me engaña, no en una religión que me enceguece, no en una religión que me lleva al infierno. Yo entré en la religión que produce vida, porque Cristo es el corazón del Evangelio. Y cuando entendemos que Cristo es el corazón del Evangelio, Cristo es nuestra vida, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, dijo el Señor. Aleluya. Entonces hay esperanza. No te dejes entumecer tu mente. No permitas que el diablo te engañe como engañó a Eva. Eva dice que miró el árbol y vio y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y así hay gente que cuando leen esos escritos y escuchan a esos letrados, dicen: tiene razón, yo soy libre. ¿Pero libre de qué? Si el maestro dijo, y no se lo dijo a occidentales ni a gentiles, se lo dijo a los descendientes de Abraham, allá en aquel famoso capítulo 8 de Juan, cuando ellos le dijeron: pero ¿cómo hablas tú de que tú conoces a Abraham? Porque el Señor les dijo: Abraham conoció mis días. Y ellos le dijeron: si nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque el que hace el pecado es esclavo del diablo. Y cuando conozcas la verdad te hace libre. Y esa verdad es Cristo. Aleluya. Esa verdad es la palabra viva. Cuando tú vienes a Cristo, se te abre el sentido de la vida y tienes una esperanza. Pero tú no puedes vivir como viven ellos. No, tú tienes un mensaje que dan a ellos. El mensaje que a ti te dieron, que te libera, que te sana, que te transforma, que te restaura, que te hace heredero de las promesas. Cuando tú entras en esa dimensión, entonces tú te preparas para tarde o temprano escuchar el sonar de la trompeta, el sonar del shofar y decir: Él viene por mí. No podemos vivir, hermanos, como aquellos que no tienen esperanza. Me dio risa porque en estos días fui a un sitio y el señor que me entendía me dijo: ¿usted va a pagar por el banco o va a pagar por su tarjeta? Y no, por mi tarjeta. Y le expliqué: ¿por qué me hace esa pregunta? Y me dijo: no, porque usted no recibe los bonos. Le dije: sí, hace muchos años yo recibí un bono. ¿Cómo así? Me dijo: ¿cuántos años tiene usted? Y le dije: sí, cuando yo tenía 16 años recibí un bono. ¿Cómo es eso? Si yo recibí un bono a los 16 años con un número, con un triple, 316. Le dije: ¿usted no ha escuchado de ese premio? Le dijo: no, yo fui el ganador de ese premio. Cuando tenía 16 años me gané ese premio. Le dije: si quiere ya vengo. Y fui a la camioneta
encuentra, saqué mi Biblia, la puse en el mostrador, se la abrí y le saqué Juan 3:16. Y él me dijo, pero esa es una Biblia. Le dije, sí, aquí está el triple que me saqué cuando tenía 16 años. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Yo me saqué ese bono. Y con ese bono he podido vivir durante más de 40 años. No me ha hecho falta nada. Aleluya. Entonces no necesito que el ciudadano presidente de Venezuela me mande otro bono. El de José Gregorio, el de la Virgen, el de Ya yo tengo el bono asegurado. Yo tengo el bono del que dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él lo hará. Amén. Aleluya, amén. Él me estoy invitando. Tenemos esperanza. Amén. Hay una esperanza para nosotros, así que no podemos vivir como los que no tienen esperanza. Usted no puede salir a la calle como el que no tiene esperanza. Usted no puede ir a su trabajo desanimado como el que no tiene esperanza. Cada día usted debe levantarse y mirar a las alturas y renovar sus fuerzas como el águila y mirar más allá de lo que los demás ven. Me dijo un joven ministro en una oportunidad, pastor, los gigantes no me dejan avanzar. Y le dije, sí, así le pasó a los espías. No lo dejaron avanzar. Por eso Israel vivió 40 años vagando en el desierto, más 39 más 1, los 40 años que él vivió sin entrar a la tierra. Porque 10 espías no entendieron lo que Dios tenía. El miedo los atemorizó. Y vine y me le paré al lado y le dije, ¿tú quieres ver a los gigantes? Sí, pastor. Le dije, bueno, móntate en mis hombros, porque yo soy un gigante. Para ver a los gigantes, móntate en los hombros de los gigantes. Comienza a elevar tu mirada y comienza a ver allá en el horizonte. El Señor le dijo a Abraham, después que se separó de Lot, porque Lot le impedía ver la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Abraham, alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira hasta donde te dé la mirada. Ahí va a ser la tierra de tu descendencia. En el tiempo de Enoc, yo me pongo a leer el tiempo de Enoc. Hermano, y la tierra estaba depravada. Estaba corrompida. Las mujeres, las hijas de Dios, se acostaban con las hijas de los hombres. ¿Usted sabe lo que implicaba eso? Algo que parece igualito hoy en día en las jóvenes cristianas de nuestras iglesias. Recientemente una joven de una iglesia se casó con un muchacho no cristiano. Y yo le dije, ¿por qué te casas con un hombre que no tiene fe en Cristo? Y me dijo, no, es que en la iglesia no hay hombres bonitos. Y le dije, ese tipo se va a poner feo. Le dije, pregúntale a mi esposa cuando me conoció a mí. Yo me las quitaba con paraguas, le dije. Pero ahora tengo que ponerme paraguas. Y le dije, no hay hombres feos, le dije. Lo que hay son mujeres que tienen los lentes de cuero cochino con los pelos para adentro. Le dije, cuando ese hombre te llegue borracho, cuando ese hombre te llegue hediondo a cigarrillo, cuando ese hombre te tenga un amante, cuando ese hombre te golpee, cuando ese hombre tenga violencia intrafamiliar, no me llames a mí para por ti, porque no lo voy a hacer. Porque tú conoces el principio, tú eres una hija de Dios. Búscate un hijo de Dios, que si te sale maluco, al menos tiene corrección. Bueno, así pasaba en el tiempo de Enoc. Las hijas de Dios miraban para los torcidos, miraban a los hijos de los hombres y se casaban con ellos. Parecía que esa generación no tenía esperanza, pero dice que Enoc caminó con Dios
Y un día vino Dios y lo transpuso. La Biblia habla de Noé. Imagínense Noé. Dice, cuando usted lee el libro de Génesis, dice que la tierra estaba llena de violencia, de sangre. Había un alto índice de criminalidad, de violencia. Se casaban y se daban en casamiento. Y Dios llamó a Enoch y le dijo que te construyete un arca. Y ahí va a ser salvo a tú y tu familia. Y vino el diluvio. Y Noé entró con su familia en el arca y fueron salvos. La Biblia dice que el pecado de Sodoma y Gomorra llegó a la presencia del Señor. Y el Señor decidió destruir a Sodoma y Gomorra. Y cuando viven los mensajeros a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham estaba en la tierra y el Señor detiene su juicio y dice: no podré destruir esta ciudad sin decirle nada a Abraham, mi amigo. Y el Señor va y le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice: Señor, y 640, bueno, los 40, y 630, bueno, los 30, y 620, bueno, los 20, y 610, bueno, los 10. Y Dios sacó a Lot y a sus hijas de Sodoma y Gomorra. Lo liberó del juicio. Israel entró a Canaán con 70 personas y fueron esclavizados, humillados, maltratados. Y dice que el clamor de los hijos de Abraham llegó a la presencia del Señor. Y un hombre llamado Moisés estaba por allá cuidando las ovejas de su suegro Jetro, rey de Madián. Y Dios se le reveló y le dijo a Moisés: ve a Egipto y libera a mi pueblo para que vayan y me hagan fiesta. Y habían pasado 430 años. Y Moisés dice: ¿y en nombre de qué Dios voy? Y él dijo: tú vas en el Dios del padre de Abraham, del padre Isaac y del padre Jacob. Y Dios liberó a Israel de mano de los egipcios. Jezabel había prometido y jurado por sus dioses cortarle la cabeza a Elías. Y Elías salió huyendo y se metió en la cueva. Y después de ahí salió fortalecido en el Señor. Y el Señor a la orilla del Jordán vino y mandó un carro de fuego y lo levantó y se lo llevó. Y así mismo va a ser el Señor con nosotros. Va a venir y nos va a levantar. Dice: porque no precederemos a los que vinieron en él, porque el Señor traerá con él a los que vinieron en él. Hermano, hay una esperanza. No te desanimes. No importa, a mí me invitan y que caminar en contra de la ley de género. Yo no camino. ¿Para qué voy a hacer eso? No cuenten conmigo para ir a Caracas y a levantar pancartas para oponerme a que firmen esa ley. Cuando el Señor dijo que como el tiempo de Noé y como el tiempo de Lot, así será el tiempo antes que Él venga. Eso no lo voy a detener una protesta, eso no lo voy a detener una reunión. Allá en la Asamblea Nacional, ¿sabe lo que eso puede detenerlo? ¿Sabe quién lo detiene? Jesucristo, cuando entra en el corazón de un hombre o el corazón de una mujer. Amén. Yo estaba en una campaña en San Cristóbal y entró una dama, vestida, elegante. Se sentó en la primera banca, me escuchó el primer día y me escuchó el segundo día. Estaba donde Benito Castellano y rector. 6 días estuve predicando noche tras noche, y esa mujer venía todas las noches y se sentaba en un Ferrari, venía. El último día yo digo: ¿quién va a entregar su corazón al Señor? Y la mujer se paró e hizo la oración de fe.
Hoy es un pastor. Hoy es un pastor. No utilizo el término femenino pastora, estoy usando el término masculino pastor. Porque la mujer que entraba era un hombre vestido de mujer, que tenía 10 años viviendo en Alemania y había regresado a Venezuela y era un transgénero. Y comenzó a ir a mis campañas y me escuchó durante 6 días, y el último día él me dice, porque después que lo conozco, tiene un salón inmenso de una peluquería, y yo fui hasta allá porque el pastor me llevó. Cuando yo lo conocí, me dijo: yo no sé qué tiene usted cuando predica, pero usted habla tan directo, tan preciso y no ofende a nadie, le dice la verdad a la gente en su cara y se ríe. Porque cuando usted dijo que usted no insultaba a los homosexuales, sino que les predicaba a Cristo, sentí un cuchillo que entró en mi corazón. Me sacó el corazón que tenía y me puso uno nuevo. Y ese día yo iba dispuesto a recibir ese Cristo. Amén, aleluya. ¿Sabe quién va a cambiar esta nación? Cuando usted y yo comencemos a decir a todos nuestros vecinos que hay una esperanza. Amén. Y esa esperanza es Cristo. Aleluya. Lo que se pide, vamos a orar. Cuando usted haga eso, usted va a ver. Yo no sé si el pastor, cuando el hermano Celi le envía su mensaje, oren para que llegue la ayuda. ¿Verdad, pastor? Cuando a mí me llega el mensaje del pastor Celi, comenzamos a orar para que el Señor haga los milagros. Y Dios hace los milagros. Mientras vamos camino a Canaán, vamos a abrir el mar a brisa. Mientras vamos camino a Canaán, vamos a ver cómo los codornices descienden del cielo. Enseñando por la gente que en la universidad, allá el periodo donde daba clase, me dijo un alumno: lo que sucede, pastor, es que de año a año, por la variación y los cambios climáticos, los codornices tenían que pasar por ahí. Y como eran muchos, chocaron unos con otros y cayeron. Y yo le dije: tienes razón, tú tienes razón. El problema es que allá sobre los codornices estaban Miguel y Gabriel con 2 chopos, con 2 escopetas, con doble cañón. Y cuando yo iba pasando, yo iba comenzando, ¡pa, pa, pa! Y matando codornices para que caían en el campamento de los israelitas. Porque Dios usa hasta el diablo para bendecirnos. Así que ten esperanza. Que ya van a ser las 6, se va a apuntar el sol. Sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Y se detiene el sol y la luna. Aleluya. Que hay 5,000 personas y no hay con qué darles comida. Va a aparecer un niño con los peces en los brazos. Amén, hermano. Hay esperanza. Y vamos con esperanza. Levanta esas manos al cielo, hermano. Ahí después estás. Y renueva tu fe, dice por ahí alguien. Renuévate. Hoy es una noche donde tú tienes que decir: Señor, no me rindo. Prohibido rendirse, Jehová está con nosotros. Abre tu boca y dice al Señor: Él te quiere oír. Él te quiere oír. Él quiere cuando tú le dices: Padre, aquí estoy, con lo que tengo. Padre, aquí estoy, con lo que tengo. Señor, aquí estoy, con lo que tengo. La expresión de Dios para Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo: tengo un bastón de pastor, tengo una vara, no tengo más. Entonces extiende tu mano. Extiende tu vara. Y cuando tu vara se extienda,
el mar va a abrirse. Y es la noche en que tú tienes que decirle al Señor eso. No tengo más nada, Señor. No tengo más nada. Si tienes una hernia, si estás enfermo y tú quieres que oremos por tu salud, pues bien, pasa y voy a orar por tu salud. Si te sientes quebrantado, ven, pasa y vamos a orar por tu salud. Hay una disposición de parte del Señor de sanarte. Él quiere hoy hacer un milagro en tu vida. Solamente díselo: Señor, aquí estoy, tal cual como soy. Esperando, Señor, que tú toques mi vida. Esperando, Señor, que tú toques mi corazón. Esperando, Señor, que tú toques la parte afectada de mi cuerpo, para sentir la gloria tuya, tu sanidad, tu milagro, la propuesta que tú haces en la Escritura, de que por tu llaga yo soy sanado. Hoy, Señor, es una realidad en mi vida. Padre, por Jesucristo nuestro Señor, creo firmemente que tú puedes tocar las vidas de esta congregación. Que tú puedes, Señor, bendecir con milagros sobreabundantes, Señor, que el vocabulario, la forma de expresarse, su dialecto, Señor, va a sufrir una transformación en ellos. Las palabras del Espíritu dadas a Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, van a ser, Señor, una revelación en su espíritu. Nada los va a detener, Señor. Señor, nada los va a detener. Van a cruzar el mar, van a cruzar el río, van a cruzar el desierto y van a conquistar la tierra. Padre, gracias por ellos. Gracias por la familia pastoral de esta iglesia. Gracias, Señor, porque tú has de derramar el vaso de la bendición sobre cada familia de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Bendiciones para ustedes. Dios bendiga. Dios guarde. Pastor.